buenas tardes, bienvenidos a esta charla café sobre la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Es un placer para mí inaugurar estas charlas literarias, sobre los textos de la Biblioteca Clásica, biblioteca de referencia para todos los textos del canon literario del español y que, como saben bien, fue planeada, concebida y dirigida por Francisco Rico. El autor que nos convoca hoy es Fernando del Pulgar, y dos de las obras que adquirieron más difusión y reconocimiento ya en vida del autor y poco después, en el siglo XVI. Fernando del Pulgar era escribano de la corte regia, elevado después a secretario del Consejo Real y cronista de los Reyes Católicos. Estuvo al servicio de la monarquía española más de 40 años con Enrique IV e Isabel la Católica. Pulgar era toledano y también procedía de una familia de conversos y conoció en el ejercicio de su oficio a todos los que intervinieron en la turbulenta política de la época, además de los que participaron en el ambiente intelectual, entre ellos a Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, Alfonso de Palencia, cronista y secretario de Cartas Latinas de los Reyes Católicos, y muy probablemente a Fernán Pérez de Guzmán, Diego de Valera, Alonso de Cartagena o Pablo García de Santa María. De Pulgar se nos han conservado varios textos, pero los que le abrieron la puerta de la posteridad son precisamente los que hoy nos traen aquí. Las letras, esto es, una colección de cartas, y Los claros varones de Castilla, una galería de retratos de hombres ilustres, claros, es lo que significa ilustres, a los que conoció personalmente como miembro de la corte regia, empezando porque el que inaugura la serie de semblanzas, ¿no? El del rey Enrique IV. Tanto una obra como la otra son fundamentales para conocer la política de la monarquía, el universo cultural e ideológico del momento y las ideas y fuentes literarias que circulaban y que inspiraron la elegante prosa de Pulgar, una prosa que preludia la de nuestra Edad de Oro. Para hablar de Fernando de Pulgar y de su obra me acompañan hoy Gonzalo Pontón, catedrático de Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y director adjunto de la Biblioteca Clásica, además de uno de los editores del volumen, Isabel de Pay, de la Universidad de Salamanca, que se ha responsabilizado de la edición de Los claros varones, y Pedro Martín Baños, editor de Las letras, un gran latinista y autor de una biografía formidable, la más completa, de Antonio de Nebrija, La pasión del saber. Vamos a tratar de explicar un poco la figura de Pulgar y sus textos, conversando con los editores de este volumen, ¿no? De una forma un tanto desenfadada, ¿no? Pero esperamos que ilustrativa al mismo tiempo. Mi primera pregunta es para Gonzalo. ¿Puedes presentarnos brevemente a Fernando de Pulgar? Sabemos que fue un alto funcionario de la monarquía, pero ¿hay elementos de la práctica de su oficio que vierta en su faceta de escritor? Los auténticos responsables de esta edición son las personas que están a mi derecha. Mi labor ha sido, sobre todo, un trabajo de coordinación como director adjunto de la colección. Y eso sí, una parte a la que responderá la pregunta que me formulas, que tiene que ver precisamente con el perfil intelectual de Pulgar, que yo había estudiado en su momento y que muy amablemente me brindaron a actualizar y a incluir. Pulgar lo dice él mismo y lo dice en la primera de sus cartas, en el primer texto impreso prácticamente en 1485, que leen los que luego van a ser con los tiempos generaciones de lectores. Yo, Fernando de Pulgar, escribano, parezco ante vos y digo, es decir, un escribano, alguien que se dedica al oficio profesional relacionado con tareas administrativas de alto nivel. Asentar documentos, expedir órdenes de la alta jerarquía, dar instrucciones bélicas, de regimiento, levantar acta a la manera también de un notario. Es una personalidad instalada en zonas muy próximas al centro del poder administrativo de la Castilla de Enrique IV y de los Reyes Católicos, sin ser él mismo exactamente parte de ese poder, más bien como un vocero de ese poder. Y ese elemento, y es aquello a lo que me voy a limitar ahora en esta primera intervención, determina en muy buena medida desde dónde escribe, qué escribe y por qué lo escribe. Ni un gramo de gratuidad,
Pulgar se pasó la vida escribiendo, escribió mucho, permanentemente, pero no escribió nada que podamos concebir hoy en día como literatura. Escribía textos administrativos. Y dentro de esa vertiente, cercana al poder, algunos de esos textos tienen hoy un raigambre que podemos considerar literario. Fundamentalmente una galería de semblanzas y una colección de cartas a distintas personas. Pero Pulgar es también el autor de una glosa a un texto político, una sátira sobre los tiempos de Enrique IV, el rey al que sirvió, antes de servir a los reyes católicos, y una crónica oficial del reinado de estos últimos. Su escritura nace precisamente de esas circunstancias. Es alguien acostumbrado a moverse entre legajos, órdenes del poder, informaciones documentales, y que frecuenta a toda la élite del poder nobiliario y del poder administrativo de su tiempo, con unos horizontes culturales complejos y que en buena parte crece al arrimo del poder. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender su escritura, lo que no quiere decir que esa escritura no tenga unos valores literarios y culturales muy profundos. ¿Por qué escribe entonces Pulgar lo que tiene que escribir? Pues porque se lo manda. Fernando de Pulgar parece no haber estado implicado en la difusión impresa de sus obras más conocidas. Ni las letras ni los claros varones parecen mostrar rastros de una voluntad por parte del autor de intervenir para que lleguen y aclimatar en la literatura de su tiempo, en la escritura de linajes y en el intercambio epistolar de pareceres y de voces de su tiempo, algunas de las novedades que venían de Italia, un cierto clasicismo, un cierto interés por algunos autores latinos perfectamente difundidos en los tiempos en que escribe Pulgar, de Tito Livio como modelo de historiador, que tiene muy a gala seguir, a un interés desde luego por el epistolario de Cicerón, uno de los grandes bestsellers de la primera época impresa del libro en Europa, o las epístolas morales de Séneca, hasta cierto punto las semblanzas de Plutarco, las vidas paralelas, que parece haber conocido, aunque más de oído que directamente, y desde luego no en griego, un mundo a su disposición que él quiere trasladar a sus ejercicios de escritura, que nacen siempre de esa especial relación con el poder. El afloramiento público de sus textos no tiene estrictamente que ver con una voluntad personal, aunque ese es un elemento sobre el que se podría, evidentemente, si se le encarga una crónica, la crónica aflorará, pero tiene una función registral y propagandística que de algún modo escapa también a la voluntad del propio cronista, porque él recibe materiales que tiene que componer y unas directrices, no sabemos hasta qué punto explícitas, pero sin duda claras, sobre cuál tenía que ser la ideología dominante de ese relato del tiempo de los reyes católicos y del paso de un rey a su hermanastra como nueva reina de Castilla, que tiene que documentar y que tiene que justificar. Otra cuestión sería, pero no la contestaré ahora por no alargarme, si Pulgar es o no es un humanista. Yo diría de entrada que no, pero como el término humanista es un término que se puede definir y llenar de muchos contenidos, es algo que quizá luego podríamos trazar. Lo podemos tratar en el debate. Muchísimas gracias, Gonzalo. Entonces, voy a preguntarle ahora a Isabel, que es la editora de Los Claros Varones de Castilla, ¿no? Y nos podrías contextualizar un poco el texto, Isabel. ¿Qué tipos de retratos son los claros varones? En la introducción explicas que estas semblanzas son como los escudos, ¿no? Como los escudos que las grandes casas nobiliarias dejaban encima en la fachada, ¿no? O en sus tumbas. ¿Con qué criterios selecciona y presenta a los retratados? ¿Puedes explicarnos un poco la obra? Bueno, muchas gracias, Inés, por esta charla y a la academia. Sí, Claros Varones de Castilla es, como bien han dicho, una galería de retratos. Es una obra coral, son 21 semblanzas, divididas en 2 bloques. El primer bloque se dedica a los linajes nobiliarios, el segundo bloque a grandes responsabilidades eclesiásticas, y entre medios hay un razonamiento dirigido a la reina católica, igual que en el prólogo. La selección tiene que ver en el carácter nobiliario con los linajes más importantes de Castilla. Pulgar era un escritor muy ligado además a la familia Mendoza, al marqués de Santillana y a sus hijos, y es el clan mejor representado. Es decir, hay 5 personalidades de esa órbita, además del marqués de Santillana, su hijo, el sobrino Rodrigo Manrique, bueno, y una serie de personalidades. Pero es también una obra
que manifiesta un nuevo momento cultural, ¿no? Como bien has dicho, el concepto que nosotros tenemos de retrato en este momento es muy distinto al de aquella época. Para ellos un escudo de armas representaba su linaje y lo identificaba y era conmemoración. De hecho, Fadrique Enríquez cuando fallece en el testamento conserva y dice que pongan una piedra de sus armas, ¿no? en su monumento fúnebre que no se conserva. Cuando el retrato aparece individualizado en pinturas en la época del Renacimiento, en literatura pasa exactamente lo mismo, es decir, es un retrato de corte, pero al ser seriado, es decir, al ir acumulando un retrato tras otro, pasa a ser lo que nosotros llamamos un retrato político, que tiene un sentido que va más allá del que aparentemente se pueda manifestar. Muy bien. Y te quería preguntar, desde el punto de vista de la historia de la literatura, ¿qué novedades aportan los clars varones a la historiografía castellana del siglo XV? Pulgar yo creo que es un escritor osado. O sea, yo lo conceptúo como ha dicho muy bien Gonzalo, es un funcionario, es un hombre orgulloso de su oficio, está en la corte, está en el centro político, está disfrutando de lo que hace, está viviendo un momento de eclosión muy importante. Él ha pasado pues, un momento político muy duro, que es la época de Enrique IV, vienen los Reyes Católicos y es el momento en que él describe esa galería, donde nosotros situamos esa galería de retrato. Entonces, el prólogo de la obra es, de hecho, un manifiesto de proclamación del yo autor. Sí, él se sabe que está colmando una laguna historiográfica muy importante en Castilla. Hasta ese momento, y es un momento muy importante, se leen, circulan las vidas, porque las vidas son espejos en los que mirarse en ese momento. Es decir, lo decía Bruni perfectamente, ¿no? L'uomo es un animal civile, o sea, el hombre es un animal civil, es un ciudadano. Están llegando los ciudadanos a las ciudades, están creciendo las oligarquías, entonces necesita, es decir, un contexto distinto, y él avanza eso y se lo dice a la reina. Yo veo en las historias, veo que se han hablado de las gestas de los romanos, veo, es decir, las vidas circulando, pero no veo a mis compatriotas que son tan importantes como estos aquí. Y él reivindica eso, y reivindica la figura bueno, pues de sus compatriotas, de los que están ahí haciendo la vida pública, ¿no? Pedro, tocan las letras. Entiendo que son cartas con voluntad de estilo y referencias literarias, pero en cierta forma, y que en cierta forma anticipan el ensayo. Pero, ¿son reales o ficticias? ¿Son públicas o privadas, no? No puedo dejar de recordar que en el Lazarillo de Tormes está escrito en forma de carta. En definitiva, ¿podrías explicarnos qué distancia hay entre una carta en la Edad Moderna y una carta del siglo XVIII en adelante, ¿no? En la introducción nos explicas que la carta era un regalo, un obsequio para el que la recibe, pero ¿quiénes son los destinatarios? ¿Puedes aclararnos, ¿no?, el contenido de las cartas y el contexto en que se producen? Bueno, muchas gracias, Inés, y gracias y buenas tardes. No sé si ya hay mucha gente que sepa lo que es una carta, porque lo de la Edad Moderna ya con la mensajería instantánea y todas estas cosas, habría que hasta explicar lo que es una carta a mucha gente, a muchos jóvenes por lo menos, ¿no? Pero es verdad que aproximadamente en el siglo XVIII hay un cambio en lo que es la costumbre de la carta en Europa. Estamos acostumbrados a la carta como un sobre cerrado, con un contenido inviolable, y en la época del Antiguo Régimen las cartas eran otro tipo de artefactos, eran artefactos más públicos. Hay algún crítico que ha hablado de que existía una especie de comunidad epistolar. Gonzalo ha dicho antes que Pulgar se enmarca en un tipo de literatura que podría ser literatura funcionarial. Yo sí creo que él era consciente de estar haciendo literatura, pero la literatura que él conocía. Abre nuevos espacios sobre lo que él recibe, pero creo que sí tenía una voluntad de redactar una serie de semblanzas con
con estilo, con ganas de llegar a lectores, y con las cartas pasa lo mismo. Lo que pasa es que el público al que van dirigidas las cartas en el antiguo régimen era un público distinto, y además estamos en la transición entre el mundo manuscrito y la imprenta, que es verdad que le viene sobrevenida al propio Pulgar, ¿no? Es decir, él se educa en el mundo en el que las cartas circulan. Una carta en el antiguo régimen tenía un público muy amplio. Las cartas normalmente podían ir dirigidas a una persona, me refiero a las estrictamente privadas, ¿no? Podían ir dirigidas a una persona, pero era habitual darlas a leer a otras personas, era habitual que tuvieran recados para el vecino, para un pariente, que se leyeran en voz alta, que se copiaran, si la carta gustaba, se copiaba. Entonces, ese universo en el que él se educa es un universo en el que la carta, junto a los poemas, junto a libelos contra diversos personajes, críticos, toda una serie de papeles de mano que se difundían, esas cartas está acostumbrado a hacerlas y a distribuirlas de esa manera. Es una especie de boca a boca. Aunque también es verdad que él es el primero, creo yo, en crear una colección, digamos, al modo clásico. Se reciben las cartas de Cicerón y de otros autores, de Plinio, se recuperan en el humanismo, y en mi opinión él pone en circulación una pequeña colección que luego entra en imprenta. Ese es, digamos, el cambio, lo que ocurre en este periodo. Esa colección inicial que solo atisbamos, que no sabemos exactamente cuál fue o pudo ser exactamente, esa colección circulaba de una manera libre, se iban incorporando otras cartas, era, digamos, algo más vivo que el hecho del impreso. El impreso viene a fijar en un corpus una serie de cartas, ¿no? Entonces, la distancia viene a ser esa, y luego está el ámbito también de que el propio destinatario, en el antiguo, el propio remitente, en el antiguo régimen tampoco era necesariamente y siempre el autor. Estaban acostumbrados a que hubiese una distancia que permitía incluso la ficción, por ahí se cuela la ficción muy fácilmente, entre quien redacta materialmente una carta y quién es el autor, digamos, intelectual, ¿no? Por ejemplo, los grandes personajes tenían secretarios, y el secretario, Pulgar lo era el que estaba acostumbrado a vestir de razones lo que el señor de turno quería. O sea, tienes que escribir, dile esto, esto y lo otro, pero la carta la escribes tú. Y eso ha ocurrido hasta hace muy poco también en el otro ámbito, en el ámbito de la gente sin educación, sin cultura, porque hasta el siglo XX se mantuvo el oficio humilde del pendolista que escribía una carta, pues, para los padres o para la novia de fulanito o menganito que eran analfabetos. Entonces se puede interpretar que algunas de estas cartas no son totalmente personales, sino que fueron escritas para transmitir una ideología, ¿no? O claro, de sus señores, ¿no? Que eran los reyes. En la parte en la que él es secretario, y hay muchas cartas de las letras que son así, yo las he llamado en la introducción cartas instigadas. Es decir, la reina, por ejemplo, le dice, escribe al arzobispo de Toledo, que está siendo muy rebelde, con una serie de argumentos, y él escribe de esa manera. De hecho, se conservan versiones distintas de ese mismo mensaje, en forma de carta, pero también en forma de discurso, por ejemplo, puesto en boca de un embajador que va a visitar al arzobispo. Entonces, en el caso de las letras, hay muchas de esas cartas en las que efectivamente Pulgar es el autor material, pero no necesariamente el autor, digamos, intelectual, ¿no? Él a veces se comporta como en la política actual, como quien escribe un discurso, pues, para el presidente del gobierno. Pulgar es el que finalmente coge la pluma y lo pone por escrito. También hay otro tipo de cartas más personales, y luego está el problema de que, eso ocurre también hoy, no es lo mismo, no tenemos por qué establecer una diferencia radical entre carta auténtica o carta enviada y carta literaria. A veces una carta auténtica y enviada se superpone y es literaria también. Eso pasa, pues, los epistolarios de cualquier
la generación del 27, están escritas esas cartas con la intención de dirigirse solo a la persona, al poeta que la va a recibir, o tienen en mente que eso en un futuro va a acabar publicándose. Bueno, pues con Pulgar pasa un poco lo mismo, ¿no? Como he dicho antes, esa comunidad epistolar hace que cualquier carta, en este caso carta, estuviera planeada para tener un público más amplio. Y Gonzalo, ¿podemos entonces volver al asunto de por qué es o no es un humanista Pulgar? Podemos volver los tres. Porque tenemos unas referencias clásicas, Salustio, Livio, Cicerón, están presentes, ¿no?, y citados en las cartas y son fuente muchas veces de pasajes en los claros varones, pero ¿por qué no es un humanista pleno? Es más un debate historiográfico que otra cosa. Tiene que ver con las etiquetas, lo que entendamos por humanista a día de hoy. Si lo tenemos que determinar en un sentido estricto a la manera de un Leonardo Bruni, o un Coluccio Salutati, o un Petrarca, o un humanista del siglo XV, de la señoría y del poder florentinos, por ejemplo, estamos ante un escritor distinto y ante un intelectual muy distinto. En primer lugar, porque el humanismo clásico a la italiana es en latín, en todo caso con una aspiración también a conocer el griego. Pulgar sin duda leía latín y gracias a Pedro sabemos que uno de los libros que conformaron su biblioteca está en latín y por lo tanto lo podía leer sin ningún problema, aunque no tiene obra en latín Pulgar. Y para un humanista la recuperación de la lengua latina es la recuperación de la posibilidad de leer toda una cultura con la que se tiene que construir un modelo educativo y un modelo cívico, se ha dicho también. No hay tanto en Pulgar, en ningún caso. No hay una voluntad de ahondar más allá de donde fueron otros. Hay una gran habilidad y una gran capacidad en lengua vernácula, en castellano, para captar los aires de un tiempo, las novedades. Estaba bien conectado, tenía que ver con la familia de los Mendoza, no solamente con don Íñigo, el marqués de Santillana, que tuvo la mejor biblioteca de su tiempo, sino también con uno de sus hijos, don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, traductor al parecer en su juventud del latín de la Ilias latina, de la versión latina de Homero, y por lo tanto tiene acceso a las novedades que están llegando de esa cultura clásica, que las utiliza para sus propios fines. Sobre todo me parece importante su capacidad para recrear con aliento muy personal, volviendo también a lo que decía Pedro, sobre todo en el caso de las letras, una serie de epístolas familiares, sobre todo esa parte me parece muy atractiva, junto con las epístolas, digamos que de raigambre política o dirigidas o diseñadas, que tienen un trazo retórico muy intenso, muy definido, intercambiable con los de los discursos que a veces encontramos en su crónica, a veces se trata exactamente de los mismos textos, y que consigue por ahí articular una voz propia, en la que incluso el personaje Fernando de Pulgar que aparece, teñido de cierta comicidad, el humor, la ironía, mejor que el humor, forma parte de ciertos rasgos de algunas de las mejores, más estupendas epístolas de Pulgar. Es una aportación suya, no es una invención, por supuesto, no digo el humor, sino cartas con una cierta gracia. Ha habido otras antes y el propio Pulgar lo dice, en castellano también. Y desde luego las había en latín, el modelo de la epístola iocosa. Conservamos de Alfonso de Palencia 2 cartas en latín a Pulgar, donde la voz que dice yo, el protagonista de las cartas, se ve inmersa en unas aventuras que no podemos identificar con una reflexión estrictamente autobiográfica. Hay un juego. Para acabar, y me estoy alargando, no entiendo que sea humanista en este sentido. Ahora bien, si por humanista entendemos, y se podría aplicar a Salutati, a alguien que escribe cartas desde un núcleo de poder, alguien con lecturas clásicas, alguien capaz de modular su voz según los intereses políticos que representa, pero al mismo tiempo con un carácter estilístico propio y con un horizonte de lecturas clásicas, ahí sí podríamos extender el término y decir que sí. Muchas gracias. Pues ya tenemos una visión más o menos de conjunto sobre Pulgar y los claros varones y las letras. Entonces, ahora, ya que entendemos la importancia de estas obras, ¿nos podríais explicar por qué una nueva edición de los claros varones y las letras? ¿Qué novedades aporta esta edición vuestra frente a las anteriores?
Isabel, tengo de entendido que descubriste un manuscrito que ha cambiado muchísimo la historia del texto. Sí, bueno, yo lo primero que diría es que acometer una edición 3 filólogos ya dice algo, ¿no? No suele ser común que trabajemos en equipo, en nuestros ámbitos y que mantengamos debates. Hemos mantenido debates también sobre el humanismo de Pulgar. Entonces, bueno, sí es verdad que la edición, la razón por la que se hace esta edición es porque aparece un manuscrito nuevo, o sea, primero aparece una semblanza, la de Juan Pacheco, igual que las cartas tienen pues, un grupo humano que las está recibiendo, las biografías también. Las biografías es verdad que es una colección, eso lo tenemos claro, pero las biografías también circulaban y circulaban de manera exenta, independiente. Hubo una primera semblanza de Juan Pacheco que aparece en un manuscrito del Escorial que permitía atisbar que había habido una circulación manuscrita de la obra, que es además lo típico en esa época. Como bien ha dicho Pedro, lo que hace la imprenta, o sea, es un momento de frontera, fijar un texto, pero los textos en ese momento corren manuscritos y además se envían y además se enriquecen, porque el concepto de autor es un concepto no el que tenemos hoy, es decir, no existe la autoría, no existe la propiedad intelectual. Entonces, bueno, pues después de esta semblanza suelta aparece un manuscrito en el Museo de Santa Cruz de Toledo y, bueno, pues fui a verlo y era un manuscrito coetáneo, o sea, del siglo XV, la misma época de Pulgar, pero tenía de interés que aparecían hasta 170 intervenciones distintas debidas a dos manos, intervenciones que iban pues, corrigiendo desde un, si queremos llamarlo signo ortográfico, que puede ser un calderón, a rellenando una laguna, tachando, sobreescribiendo e incluso en dos momentos pues también añadiendo y creando texto. Y entonces, bueno, pues ese proceso de, bueno, pues de estudio de todas esas intervenciones, al final lo que vino a decir era que estábamos delante de un manuscrito que era extraordinario, porque era un manuscrito preparado para la edición de 1486, la edición que fija el texto en la imprenta. Hay que entender además que en todo el mundo, en toda Europa en ese momento, ¿no? Se conservan, no llega a 40 originales de imprenta. En este caso, este manuscrito no es un original de imprenta porque no tiene las marcas de impresor, entonces los impresores iban ajustando los textos, hacían marcas de aquí a aquí para la forma, pero es el paso anterior, cuando se va corrigiendo un texto con vistas a sacar una copia en limpio y poder luego trabajar en la imprenta. O sea, es un caso precioso. Y de letra ya casi que prefiero que hable Pedro, ¿no? Porque esa es la pauta que nos da un poco para... Sí, bueno, la intrahistoria del libro es que Isabel era la encargada de los claros y habló conmigo porque yo tuve la desgracia, yo creo, de hacer mi tesis doctoral sobre las cartas, que me llevó muchísimo tiempo, y ese bagaje es el que hizo que Isabel se acercara a mí para proponerme una edición de las letras. Yo a Pulgar no lo había trabajado prácticamente nada y entre los dos contactamos después con Gonzalo, que sí, su tesis doctoral fue sobre Pulgar y es uno de los grandes expertos sobre Pulgar. El que realmente sabía. El que realmente sabía de todo. De Pulgar. Y en mi caso, al leer las cartas, bueno, yo conocía sobre todo el ámbito de las artes epistolares, las doctrinas epistolares, todo esto. Al tener el camino marcado de Isabel, intenté ver si en el caso de las letras, porque no tenemos, por ejemplo, ese manuscrito que ella encontró para los claros varones, pero intenté ver si se podía replicar un poco, o si se podía acomodar la misma teoría al caso de las letras, porque las letras tienen una historia doble. Hay una primera edición de 15 letras, con un manuscrito, pero es de poca calidad, creo yo, textual, y luego una edición en la que se incrementan el número de letras, ¿no? Entonces, la primera va ligada a otra obra de Pulgar, a la glosa, no me sale ahora, la glosa a las coplas de Mingo Reburgo, y las letras en esta versión ampliada van junto a los claros varones, ¿no? Entonces, comparten edición,
pero carecíamos de ese manuscrito que podía ser una especie de intermedio entre el original, el autógrafo y la imprenta, ¿no? Y creo que todo cuadra y la teoría inicial de Isabel se aplica también a las letras, es decir, tuvo que existir una adaptación en Toledo inicialmente, en el primer incunable que reúne las dos obras, una adaptación ajena a Pulgar, y aunque no se conserva ese mismo manuscrito de los claros, se puede atisbar por una serie de indicios textuales que ocurrió algo parecido, ¿no? con las letras, que detrás de esa edición, que luego dio pie, porque fue una especie de bestseller, se tuvo muchísimas ediciones, esa edición conjunta, detrás de esa edición no estaba el propio Pulgar. Llegaron textos de diversa procedencia y alguien decidió ensamblarlos y sacarlos a la luz pública en letras de molde. Y hoy, ¿qué nos queda del legado de Pulgar? ¿Qué es importante para la historia de la lengua, para la historia de la literatura? ¿Cuál de los tres se anima a contestar esto? Gonzalo. El estilo, lo que Juan Marichal llamó la voluntad de estilo, sin ninguna duda. Es uno de los autores que a finales del XV abren el camino a una forma de expresión ingeniosa que hoy podemos considerar como marcada por un tono personal, sea eso lo que tenga que ser. Evidentemente son recursos retóricos de buen escritor o de buen escribano. Y el humor. Pulgar ha estado siempre en una segunda fila en el canon de la literatura española, pero nunca decayó. Y presente, sobre todo a partir del 18 y en el 19, en cualquier recopilación de muestras de la mejor prosa castellana. En Autoridades no está muy presente, por lo que recuerdo, aunque tendría que comprobarlo otra vez más. Sí, bueno, yo creo que desgraciadamente para el pobre Pulgar es un autor del XV, la distancia lingüística es mucha. Muchos de los textos están metidos dentro de un universo cultural que nos es totalmente ajeno, es decir, es difícil, hay las cartas sobre todo, que me perdone Isabel, pero las cartas sobre todo son quizá aquello a lo que un lector moderno y sin demasiado conocimiento específico de esa época podría acercarse con más interés, porque las cartas tienen pasajes divertidos, tienen mucha sorna, mucha retranca, esa adaptación que hace del universo epistolar romano con el sermo familiaris, es decir, la recuperación del lenguaje coloquial, con bromas, con pullas, está muy presente en Pulgar, pero lamentablemente la distancia es mucha y sin notas al pie es complicado, ¿no? Yo cuando empecé a hacer la edición, ya digo que a Pulgar pues lo había leído pues, de una manera superficial y ya está, y empecé por la primera carta, llegué al final y hay un juego de palabras muy bonito, pero que hay que explicarlo, voy a contar, pero hay que explicarlo, es decir, sin una nota ese juego no funcionaría pues, para nadie. El juego de palabras es, la carta primera, que es la más famosa, es divertidísima realmente. Él finge que en lugar de una carta está haciendo una apelación judicial. Es una mezcla, una contaminación genérica genial. Y todo se reduce a que él es viejo y se presenta ante un médico, que es el destinatario, y le dice que eso de mandarle leer el De Senectute de Cicerón, sobre la vejez de Cicerón, que está muy bien, pero que él no ha sacado nada en claro de ese libro y que lo que quiere son remedios de médico, que está muy bien los consejos sobre que en la vejez uno es más consciente de todo y tiene más tonterías. Yo lo que quiero son remedios. Y el final de la carta es genial porque en las apelaciones, pero ya digo que hay que ir a la nota para entenderlo, en las apelaciones judiciales el que apelaba, o en persona o a través del procurador, pedía los apóstolos, y se pedía así, los apóstolos necesarios, se pedían del juez. Los apóstolos eran un resumen de la sentencia para construir después la apelación. Y se pedían con una fórmula ritual en latín, se pedían pido los apóstolos necesarios, saepe et instantissime, luego a veces se tradujo al vernáculo. Entonces él
en lugar de pedir los apóstolos, como está jugando con que él lo que quiere realmente son remedios para paliar la vejez, le dice, pido los emplastos necesarios. Y lo dice, pido los emplastos necesarios, saepe et instantissime, y es la forma de terminar la carta. Claro, eso si no ibas a la nota, pues un lector moderno pues sencillamente lo pierde. Bueno, pues con este final redondo, Isabel, creo que damos por concluida esta tertulia, café tertulia, que va a presentar las obras de la Biblioteca Clásica en la Real Academia, y muchas gracias a todos por su asistencia y atención y interés. Muchas gracias.